El cuarto estado del agua, más allá de sólido, líquido y vapor, es el título del último libro del profesor Pollack. Es un libro del 2013 que está causando un revuelo. Hay pocos investigadores en todo el mundo que han llegado tan lejos en testear el agua biológica, el agua ordenada. Empezamos con ustedes el cuarto estado del agua. Esta es la Universidad de Washington donde Pollack trabaja. La investigación empezó con este libro. Traté de convencerlos esta mañana de que toda superficie proteica tiene agua ordenada adherida. Y una de las características de esta agua ordenada es que excluye solutos y partículas. Entonces la razón por la que los iones son mantenidos fuera de la célula o dentro es por este tipo de agua. Poníamos un gel dentro de una cámara y le adicionamos partículas al agua. La idea es que si el agua se encontraba ordenada, empujaría afuera las partículas diluidas. Y ahí pueden ver una región sin ninguna partícula. Tan rápido como poníamos las partículas dentro, las partículas eran empujadas hacia alejarse de la superficie. Es una región extremadamente amplia, larga, de gran longitud, de un ancho de aproximadamente 50-60 micrómetros. Mucho más larga que el diámetro de una simple o única molécula de agua. Estas son microesferas. Y les voy a mostrar un montón de experimentos usando estas partículas. ¿De qué material son? What material are? Es una matriz polimérica en forma de esfera. Empezamos a ver esta zona donde las partículas eran excluidas y la llamamos zona de exclusión. EZ. Esta es una hoja de Nafion, un material también así sintético, y la cortamos de una forma conveniente y la pusimos en el fondo de la cámara y después le agregamos agua con microesferas. La pelota. Resultado muy general. Casi medio milímetro de extensión logró el agua. Esta zona es tan grande que la podías ver directamente con la vista sin la ayuda del microscopio. Esto fue tan sorprendente que no podíamos creer que nadie hubiera informado antes este fenómeno. Mucha gente trató de repetirlo y esta es la lista de todos los que tuvieron éxito en repetirlo. Ustedes saben que en ciencia, si los laboratorios repiten el experimento, eso se toma como algo verdadero, algo que ocurre, que es real. Y el mismo experimento, finalmente se dieron cuenta de que alguien lo había hecho antes que ellos, en los años 70, en el Journal de Fisiología. Entonces, esto resultó no ser nada nuevo. Entonces vamos a los fundamentos y las preguntas a responder ¿es este fenómeno de exclusión general? ¿Surge realmente a partir del ordenamiento de las moléculas? ¿O quizás alguna otra cosa? ¿Puede el ordenamiento del agua explicar las diversas anomalías del agua? Para crear orden se necesita energía. ¿De dónde viene el orden? ¿Podrían estos hallazgos aplicarse más ampliamente a la totalidad de la naturaleza? La primera cuestión es la generalidad del asunto y testeamos sobre diversidad de superficies, geles, polímeros, superficies biológicas y monocapas de distintos materiales. Mientras la superficie sea hidrofílica, o sea, amante del agua, encontramos este fenómeno. Si la superficie es hidrofóbica, entonces no vemos el fenómeno. ¿Qué es lo que es excluido de esta zona de exclusión? Casi todo. Hemos probado de todo, cosas, moléculas, partículas, moléculas incluso hasta de tamaño 100 y más bajo. ¿Es diferente esta zona de exclusión al agua ordinaria común en depósito? Yo lo había sugerido, pero no había provisto ninguna evidencia. La evidencia es voluminosa y ha sido publicada en varias revistas. Solamente voy a listarlas porque si me tomo el trabajo de comentar cada una, se nos va la completa hora. Por resonancia magnética nuclear encontramos que la zona de exclusión, las moléculas de agua están más constreñidas o más apretadas. Están más estables, no son neutrales, tienen carga negativa, absorbe luz a una frecuencia de 270 nanómetros, que es el espectro de absorción de la luz. Es más viscosa, las moléculas están alineadas, la estructura molecular es diferente
y las propiedades ópticas difieren también. El último fue hecho por rusos. Estudiaron el índice refractivo de la zona de exclusión y encontraron que es mucho más alto que el del agua común. Significa que la zona de exclusión es más densa. Ahora les voy a mostrar los experimentos de potencial eléctrico porque son centrales para demostrar todo lo que voy a decir. El inside quiere decir interior, pero de un gel, y el outside es water. Gel, water. Agua. Es un gel de ácido poliacrílico. Ponemos dos electrodos, uno dentro y otro afuera como testigo. Y el otro es el electrodo de prueba. Lo vamos acercando más cerca cada vez. Cuando estamos lejos de la interfase, el potencial es cero. Debería ser cero. Cuando el electrodo se acerca a la interfase, se empieza a tornar negativo. Se va hasta menos 120 y pico el potencial. No tan diferente, nada diferente a la célula. Y la región de potencial negativo se corresponde con la región de la zona de exclusión. Le sacamos el gel, ponemos Nafion, repetimos, disminuye. Se empieza a poner negativo más lejos de la interfase. Y otra vez corresponde a la zona de exclusión del Nafion. Entonces, la primera conclusión es que la zona de exclusión está cargada negativamente. Si no se duermen en esta hora, ustedes pensarán que esto es imposible. Claro, piensen en el experimento, agarrás un vaso de agua, lo empezás a verterla en la cámara y decís, esta agua es neutral. Si es neutral, ¿cómo tomás una zona, cómo encontrás una zona de tanta negatividad? La única explicación convincente es de que las moléculas se están rompiendo en partes negativas y positivas. Y si eso es verdad, en algún lado debería haber una región positiva. No hay evidencia de una región positiva. Y la respuesta es que nosotros sí la vimos. La respuesta es que ya la habíamos visto. Es la misma diapositiva que vimos antes, pero dada vuelta a 90 grados. Les mostré que esto estaba cargado negativamente. Recuerden que esta parte tenía un pH menos de 3, así que está lleno de protones. Así que se ve como que hay una parte negativa y una parte positiva. Y para estar seguro de que no nos estábamos engañando, pusimos un electrón en la parte negativa y un electrón en la parte positiva. Y los conectamos con algo que resistiera. Y tendría que haber una corriente fluida de negativo a positivo, si las cargas estaban realmente separadas. Esto muestra la corriente fluida entre los dos electrodos. La corriente y el tiempo abajo. Acá se ve cómo empieza en 4.5 y va degradando en el tiempo. Y esa plataforma no es cero. Y ahí se ve cómo la corriente fluida fue mantenida por un tiempo. Entonces esto confirma que realmente las corrientes de agua sí fueron separadas. Acá tenemos una batería cargada en el agua. Nosotros no pensamos en una batería cargada en el agua, pero esto es lo que la evidencia muestra. La prueba congruente es que tiene una carga negativa en la zona de exclusión. Si vos ves las propiedades, las que están en azul, y pensás en lo que quieren decir, esto quiere decir que las moléculas están alineadas, son estables y están más comprimidas. Y lo mejor para poder decir esto es que es un cristal líquido. Para poder resumir, decimos que tenemos algo que es un cristalino líquido cerca de la superficie, que está negativamente cargado. Excluye los solutos profundamente. Y la evidencia demuestra que no hay nada dipolar en esa parte, pero puede ser que sea una estructura diferente, ahora les voy a mostrar, y esto se extiende hasta bastante arriba de la superficie. En la bibliografía se pueden ver que son 2 o 3 capas de agua estructurada, pero esto corresponde a 2 o 3 millones de capas de agua. Hace más o menos 100 años, Hardy había dicho ya que el agua tenía 4 fases, así que vamos a decir que esto puede ser una cuarta fase del agua. No es algo nuevo porque fue predecido hace 100 años. Así que de nuevo les estoy presentando algo muy viejo, nada nuevo. ¿Por qué no estoy sugiriendo una estructura bipolar simple? Pensé por muchos años que el agua eran simplemente estructuras una arriba de la otra. Tomé esa idea de otros científicos que pensaban lo mismo. Y ahora pienso que eso está incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Lo primero es que los dipolos son neutros y esta zona está cargada negativamente. Vos podés tomar estos dipolos y llevarlos desde la Tierra hasta la Luna y nunca vas a recibir nada negativo, ningún polo negativo. Así que los dipolos no cambian. También la absorción de 270 nanómetros no es característica de los dipolos, es más característica de anillos de luz, de estructuras de anillos de luz. Si pensamos en una nueva estructura de la zona de exclusión, algo lógico para empezar es de alguna estructura del agua conocida.
Entonces la zona de exclusión puede ser alguna variación sobre esa misma estructura. Así que, ¿qué clase de estructura del agua conocemos? La que más conocemos es el hielo. Así que seguramente la zona de exclusión es alguna variación del hielo. Ahí tenemos la estructura del hielo. Los puntos rojos son átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno no están mostrados, pero estarían en el medio de los dos de oxígeno. Estos se ven en formas hexagonales. Están como encastrados uno con el otro. Ahí vemos la estructura desde dos ángulos diferentes. Y desde esta otra estructura no podemos ver más los hexágonos, pero vemos puntos azules. Esos puntos azules son protones. Estos protones lo que hacen es juntar a los átomos y los pegan como si fuera una boligoma. Por eso el hielo es duro. Entonces tenemos la idea. Si sacamos estos protones, vamos a ver que están cargados negativamente. Y también es algo no sólido porque falta la plasticola. Pensamos que era una idea brillante hasta que alguien nos recordó que esto era imposible. Porque si sacamos los protones, las dos moléculas de oxígeno van a estar una pegada a la otra, se van a repeler una a la otra, así que la estructura va a irse de un lado hacia el otro, separadas. Era una hermosa idea, pero era inestable. Así que estuvimos deprimidos por una semana. Entonces ahí vino una nueva idea. Si vos movés un plano en esta dirección, donde indica la flecha negra, con respecto al otro, ahí pasó algo increíble. Ahí el oxígeno negativo estuvo al lado del protón positivo y se quedaron pegados. Entonces la estructura no va a irse de un lado para el otro. No es inestable. Ahí pensamos que teníamos algo razonable. La idea es esta: empezás con un material en el agua y sobre este agua las capas de EZ empezaron a crecer y siguieron creciendo, como pueden ver ahí. Cada placa queda una arriba de la otra a mitad de distancia de un oxígeno y el otro. Así que los agujeros son muy pequeños. Casi nada puede entrar por ellos. Y si miran a la estructura de una de estas placas, se ve de esta forma. Si vos contás la cantidad de oxígenos e hidrógenos, no es tan grande. 2 oxígenos por nitrógeno. Es H3O2. Entonces pensaríamos en esto como un agua químicamente alterada, no agua. Para poder alcanzar esta estructura, lo que hice fue cambiar uno por otro. Lo cambié hacia la derecha, pero lo podría haber cambiado hacia la izquierda. Y lo podría haber cambiado a 60 grados o 160 grados. Es simétrico, así que no importa realmente. ¿Por qué eso no es importante? Es importante porque te puedes dar cuenta que puedes llegar a diferentes estructuras. Esto es un ejemplo, es un helix. Ahí está la capa 0. La primera capa está movida a 0 grados, 60 grados, 100 grados. Y se ve como va formando como un hélice. ¿Por qué el hélice es importante? El hélice es importante porque hay muchísimas moléculas que tienen esta forma. Y sabemos que cerca de estas moléculas hay agua estructurada. Podemos imaginar, por ejemplo, una molécula de ADN en esta misma forma. Así que este modelo de la zona de exclusión tiene muchísimas ventajas. La primera ventaja es que tiene un precedente. Es muy similar al hielo, pero no es hielo. La segunda es que tiene carga negativa y la evidencia muestra que tiene carga negativa. Y también podemos ver que las estructuras en forma de anillo absorben a 270 nanómetros. Y también se puede acomodar como una estructura elíptica. Entonces la pregunta número 2 es: ¿la zona de exclusión diferente a la común? Y la pregunta es sí, y es como una estructura de panal de abejas. Yeah. Y creo que les pido disculpas porque lo que yo había escrito en el anterior libro no era correcto. La tercera pregunta es: ¿el agua cristalina puede explicar las anomalías encontradas? ¿Qué clase de comportamiento esperamos del cristal? Una de las características es que los elementos del cristal se mantienen juntos. Y esto de que se mantengan juntos es muy importante. Vamos a tomar como ejemplo la gelatina. Tiene 95% de agua, así que es la mayoría agua. Entonces, como el agua no se disuelve no cae como si fuera en una ducha. Algunas gelatinas son 9.95% de agua y tampoco se van. ¿Cómo tanta agua puede quedar adentro de la gelatina? Si miran a la gelatina, esta es una estructura que muestro. Son estructuras proteicas o poliméricas que tienen grandes agujeros. Y los grandes agujeros contienen agua. Entonces, ¿cómo es que el agua no se va, no se escapa? Entonces, la explicación es que eso no es agua normal, sino que es cristal líquido. Esa es una superficie hidrofílica y ahí tenés las estructuras, la primera, la segunda, la tercera. Eso queda unido a la superficie y la segunda capa queda agarrada hacia la primera capa. Y eso es la razón por la cual el agua no se escapa. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la gelatina se siente como gelatina?
tiene como esa sensación peculiar, extraña. Si ustedes leen en el libro, les va a explicar que la razón de eso es esta conformación de estructural que tiene. Pero eso es muy difícil de creer si ustedes tienen una gelatina que es 9.99% de agua. Yo quiero que ustedes entiendan que la razón por la cual el gel se siente como un gel es por el agua cristalina, las propiedades de este agua cristalina. Este es otro fenómeno que ustedes pueden ver. Puede ser que no hayan visto una moneda flotando en el agua, pero sí vieron clips. Son pesados, pero siguen flotando en el agua. ¿Cómo es eso posible? Yo sí sé la respuesta, pueden que digan, es tensión superficial. Y el agua es conocida por tener una alta tensión superficial. La razón es que el agua le gusta formar uniones con las moléculas de hidrógeno cercanas, pero las moléculas de la superficie no pueden unirse con el aire, entonces forman una unión extra con la molécula que tienen al lado. Entonces, como tienen más uniones, hay más tensión superficial. Pero eso es solo una capa de agua. Es 30 veces más fina que una membrana celular. ¿Pueden ustedes pensar que eso es responsable de sostener esta moneda? Entonces investigamos y ahí vimos que el agua cristalina crece en esta interfase del agua-aire. Entonces es capa gruesa, no solo una capa molecular. Ahí está el experimento, que es muy simple. Consiste en dos partes de vidrio cercanas una de la otra. Están selladas en el fondo para que se cree como una cámara. El agua se llena la cámara con agua y microesferas, y como las esferas se van uniendo, se ve como nublado. Así que tienen aire, la zona meniscal, y el agua y las microesferas acá. Y acá vemos que hay una zona clara y puede persistir hasta un día entero. Así que acá se ve una zona de microesferas libre. Parece como si hubiera una zona excluyente en la cima. Y se ve que es bastante gruesa, puede ser de hasta de 1 milímetro. No una zona molecular. Pusimos electrodos ahí y mostraron que tienen una carga negativa. Esto se comporta como si fuera una capa gruesa de gel. Esto es lo mismo que les mostré antes, solo que acá hay una goma metiéndose en el medio. Vamos a moverla de atrás para adelante para crear una perturbación mecánica. Y van a ver que esta zona no cambia casi. Ahí baja y lo movemos de delante hacia atrás y ven que la zona casi no cambia. Así que se comporta como un gel. Ahí pueden entender por qué cuando ponemos la moneda no se hunde. ¿Algunos de ustedes conocen esta criatura? Es un lagarto que se encuentra en América Central. Se baja del árbol y camina sobre el agua. Así que se llama el lagarto Jesucristo. Así que es necesario explicar por qué camina sobre el agua. Así que esta capa gruesa de gel es la responsable. Es lo mismo con la gota que cae al agua. Así que ustedes pueden creer que cuando yo tiro la gota al agua se van a disolver instantáneamente, pero ese no es el caso. Y no sucede esto porque no es solo agua cayendo al agua, pero recuerden que esto en la superficie tiene una capa gruesa de exclusión. Y la gota que va a caer está expuesta al oxígeno, al aire, por lo tanto también tiene una capa de Z. Y por esto no esperás que las dos se disuelvan instantáneamente. And here's what happens. Y esto es lo que sucede. Agua en agua. Me gustaría decir que es como el tango, pero es más como salsa. Otra cosa que podemos decir es que el cristal puede ser bastante tenso. Hay un experimento en que muestro que esto tiene agua y este recipiente también tiene agua, y podemos crear un puente de agua que conecte a los dos. Es solo agua. Es imposible explicar si es agua ordinaria, pero si es una capa cristalina de agua, ahí sí podemos explicarlo. Parece como si pudieras caminar sobre este puente. Vamos a ver que al final de todas estas zonas cristalinas, lo que puede hacer es como mantener a los protones. Pensemos en lo que tenemos. Tenemos negativo por aquí y positivo por aquí. Todos sabemos que lo negativo atrae a lo positivo, así que los dos deberían atraerse instantáneamente. Pero no lo hacen instantáneamente porque tenemos los electrones negativos aquí, los positivos aquí. Y podríamos hacer esto por horas y todavía va a estar la separación de las cargas. Estas no son protones, son hidronios, iones de hidronio. La razón por la que esta no se mueve a la zona de exclusión es porque los agujeros que habíamos comentado antes son muy pequeños, así que la carga de la batería permanece separada. Así que la respuesta a la pregunta número 3 es sí. Los cristalinos líquidos pueden responder bastantes preguntas. Esto explica por qué las cargas de la batería se mantuvieron separadas. Y la pregunta que yo creo que es más importante es qué es lo que carga la batería. Cuando la batería de tu celular se descarga, vos tenés que enchufarla. Pero para esta zona de exclusión no hay 240 watts disponibles. Así que, ¿qué energía es la responsable de mantenerla cargada?
y encontramos una respuesta, la luz. ¿Y cómo lo descubrimos? Estudiantes en el laboratorio, y vino con una lámpara y iluminó la zona del experimento. Y vimos la zona que estaba iluminada creció hacia adentro. Así que no era necesario un astronauta para darse cuenta que la luz era la que construía esto. Hicimos muchos estudios, no les voy a mostrar la información porque sería demasiado. Y nos dimos cuenta que la luz infrarroja era la más poderosa. ¿Y de dónde viene esta luz infrarroja? Muchos estamos familiarizados con que esta luz infrarroja viene de algo caliente, pero en verdad viene de todos lados. Si yo apagara todas las luces de esta habitación y sacara una foto con una cámara infrarroja, tendría una imagen hermosa. Es porque todo irradia luz infrarroja. Es literalmente energía gratis, libre. Viene del medio ambiente y es nuestra para agarrarla. Entonces la idea es que tenemos una base hidrofílica, And una the energy, zona EZ. Entonces lo que construye esta zona EZ es la energía infrarroja que viene desde afuera. Si vos tenés más luz, vas a tener una zona más grande. Si vos tenés menos luz infrarroja, tenés una zona más pequeña. Entonces la respuesta a la pregunta número 4 acerca de la energía es que la zona EZ es construida a partir de la luz. Entonces la luz ordena el agua y carga el agua de la batería. so the situation is something like this. Así que la situación sería algo como esto. Es muy lindo ser una batería. Okay. Entonces, por favor, piensen acerca de la energía fluyendo en el universo. Sabemos que el sol va a pegar contra el agua y genera energía. Les mostré que el sol va a pegar contra el agua y eso va a dar una energía para crear un orden y crear una zona de separación. Lo que yo estoy sugiriendo acá es que el sol, la luz, viene y le da energía al agua. ¿Qué pasa con esa energía? El agua ahora va a tener energía, así que el agua puede trabajar. La energía puede transformarse en trabajo. Y el agua contiene partículas, así que ahí podías ver si algo se movía. Creado como un confluyente, algo que fluía y que nunca paraba. Y cuando lo vimos en el microscopio veíamos esto. Así que veíamos zona de exclusión por arriba, zona de exclusión por abajo y la corriente. Este fluido se generó por 1 día y medio sin parar. Este experimento muestra el mismo resultado con un gel. Este es un gel en el que creamos un túnel y lo llenamos con agua y microesferas. Ahí tenemos la zona de exclusión y acá tenemos el agua con las microesferas. And you can see the flow. Y ahí se puede ver la corriente. Es lo mismo que con el Nathion. Intentamos con muchos tipos diferentes de geles y sustancias y pasó lo mismo con todos. Y lo que hicimos fue probar con más luz y vimos cómo aumentaba por 5 la velocidad mientras más luz le poníamos. Para resumir, es simplemente un tubo abajo del agua y vemos cómo corre una corriente por el medio del tubo. Pero esto debería ser imposible. Esto debería ser imposible porque para hacer que algo pase por el medio del tubo necesitas presión. Y yo creo que la energía que hace esto es la energía radiante que es absorbida por el agua, la energía de la luz. Esto puede parecer muy extraño, pero si pensamos en las plantas que tenemos en nuestra casa y agarra esta luz, la absorbe y la crea en una energía química que después lo que hace es hacer diferentes procesos como metabolismo y crecimiento. Y lo que yo les quiero mostrar es que algo muy parecido pasa en el agua. El agua lo que va a hacer es absorber la energía y la transforma en diferentes tipos de energía, incluyendo el flujo. Y no es una sorpresa porque la planta es mayormente agua. Así que llegamos a la ecuación energía es igual agua. ¿Cuál es el rol del agua en el funcionamiento celular? Y ahora quiero decir que esta célula está llena de EZ, del agua EZ, de la zona. En la foto no parece que haya tanta, pero recuerden que la célula de verdad está llena de esto por miles de estructuras. Y recuerden que el agua EZ está cargada negativamente, que la carga proteica lo que hace es contribuir a la carga negativa de la célula. La célula está cargada de agua EZ, por lo tanto está cargada negativamente. Lo que muestra la evidencia es que la carga negativa no tiene nada que ver con la membrana, pero sí tiene que ver con el agua. Entonces, esto explica por qué vos podés tener un potencial negativo en un gel y este gel no tiene membrana. Lo que se ve es que la acción tiene una fase de transición que va a tener una fase entre el agua EZ y agua normal. Entonces el agua de transición va a estar cargada de agua negativa a agua que tenga 0. Cuando la célula actúa, la célula relajada va a tener mucha agua EZ, por lo tanto carga negativa. Cuando la célula entra en una fase de transición, el agua EZ va a convertirse en agua normal. El potencial acá es cerca de 0. Luego va a recuperarse y convertirse de nuevo en agua EZ. ¿Por qué todo esto es importante? Yo les expliqué que había una molécula en el agua
hay una gran zona de agua cristalina o EZ que es negativa y después afuera tienen cargas positivas. Está potenciado por la luz del sol. Si esto es correcto, necesitamos considerar todas las reacciones químicas, porque el libro de química no tiene nada de esto. De uno de mis bolsillos agarro una partícula y la tiro al agua, del otro agarro otra partícula y la tiro al agua. Tiro la segunda cerca de la primera, las dos tienen cargas negativas. ¿Qué creen que va a pasar en la distancia entre los dos? Se van a repeler. Eso es negativo. Lo que va a pasar es que las distancias van a decrecer. Esto es algo conocido desde hace 100 años. El físico Richard Feynman lo llamó like likes like. Una partícula es como que se quiere con la otra y van a ir a abrazarse una con otra. Tenés dos partículas negativas, pero hay partículas positivas en el medio. Pero nunca estuvo claro de dónde venían las cargas positivas. Y ahora sabemos que como hay cargas negativas, después van a haber cargas positivas. Esto es igual a la fuerza que las va a repeler, entonces ahí dejan de moverse. Ahí lo que hacen es alcanzar la estabilidad. Y la estructura, si tenemos muchas de ellas, va a verse algo así. Esto se llama cristal coloide. Y el yogur que ustedes tomaron esta mañana seguramente tiene esta estructura. Las partículas están agarradas una con la otra por el mecanismo like likes like. Piensen en las nubes arriba. ¿Alguna vez pensaron por qué las gotas de agua se juntan para formar una nube? Cada gota tiene carga negativa. Las cargas negativas se repelen una contra otra. Así que el agua húmeda jamás debería juntarse para formar una nube. Así que acá está la razón, que es el mecanismo like likes like. Las cargas negativas están mantenidas unidas por las cargas positivas de la atmósfera. Y si tienen alguna otra carga negativa por aquí y cargas positivas, se va a juntar y se va a unir. Y esto es la razón por la que si alguna vez están en el mar y miren solo una nube, se forma sola una. ¿Cómo usa la biología la energía radiante? Todas las células, como dije antes, están llenas de EZ agua y reciben energía radiante. Así que tenés cargas separadas adentro de la célula que van a generar diferentes reacciones. Algo más dramático puede ser, por ejemplo, la energía que nosotros absorbemos. Nosotros estamos absorbiendo energía y luz todo el tiempo. ¿La tirás o la usás? Yo quiero sugerirles que esta energía es usada y les voy a mostrar un ejemplo. Estos son capilares que se muestran en el tejido muscular. Ahí se pueden ver los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos deberían verse desordenados, pero acá se ve cómo están uno atrás del otro. Y la razón por la que esto sucede es porque los glóbulos rojos son más grandes que los capilares. Y no hay ninguna forma de pasar por ellos excepto que se doblen. Colegas rusos estuvieron investigando y se dieron cuenta que si el corazón fuera el responsable de pasar la sangre por estos vasos, sería más o menos 1000 veces mayor que la que se estima. Sí. Ahí se puede ver la cantidad de resistencia que hay en alguno de los vasos, ya que ese glóbulo rojo se movía muy lento. Así que el corazón va a necesitar algo que lo asista. Y quiero que piensen que tal vez la asistencia al corazón es esta energía que nosotros absorbemos, que lo que hace es ayudarnos a pasar la sangre por estos vasos tan pequeños. Sí. No lo sugeriría si no hubiéramos visto algo tan parecido en el laboratorio. Vimos en el laboratorio que esta energía radiante va a llevar a un flujo a través del tubo. Así que algunos investigadores tomaron un ratón y lo mataron. Y cuando matás a un animal esperás que la sangre deje de latir, deje de fluir. Lo que usaron un método para medir la cantidad de cómo fluía esa sangre. Y descubrieron que una vez que el ratón estaba muerto, la sangre seguía fluyendo. Y siguió fluyendo por más de 1 hora. Y el mismo resultado se vio en los 10 ratones que fueron. Y les quiero sugerir que el resultado que esto se produce por la energía que uno absorbe. Así que creo que es posible que nosotros usemos la luz igual que las plantas la utilizan. Primer paso de la fotosíntesis es la separación de las cargas en el agua. Sí. Voy a terminar la presentación con algunas diapositivas sobre los usos prácticos de la energía radiante. Fue obtener agua que sea para tomar de agua que está contaminada. Así que ya habíamos visto que cuando tenemos un material hidrófobo tenemos una zona de exclusión. Todos los contaminantes están aquí, quedan excluidos por la zona de exclusión. Sí. Si colectamos el agua que queda en la zona de exclusión, vamos a tener agua que no esté contaminada. Y esto está todo obtenido de la luz de la energía del sol. Así que ahora creo que la evidencia muestra que el agua tiene 4 fases, no 3 fases. Toda proteína es inseparable del agua. Ninguna funciona en vacío. Buena salud es células que están llenas de agua. Y cuando están patológicas les falta agua ordenada. Y cuando les falta este agua ordenada, no tienen un potencial eléctrico tan negativo. Las células enfermas tienen menos
potencial So, negativo. El bajo pH, por ejemplo, disminuye la zona de exclusión porque aumenta la positividad del ambiente. Well, y ahí la célula no yeah. funciona. And Cuando el aire está lleno de carga positiva, esto también compromete el tamaño de la zona de exclusión. Iones negativos aumenta. Ahí está, la carga positiva es la que no es buena, contrariamente a lo que uno pensaría. No se sabe cuando se pone el tubo para qué lado va a ir. Un día va para un lado, un día va para el otro. Y una vez que empieza a ir, va para ese lado. Él está mencionando también el tema de poner los pies en la tierra. Hay una práctica que se ha extendido en los últimos 2 años y que incluso en los hospitales les están poniendo... es como conectar a tierra una bandita que va a la pierna del paciente al enchufe, pero a la parte del cablecito que va a tierra del enchufe, y eso genera un flujo de electrones que entra por la planta del pie por el punto 1 de riñón. Dice que se sabe desde hace 100 años, pero mucha gente no lo sabe. Y porque la carga negativa ayuda a construir este agua. ¿Viste que cuando sonás con la punta del dedo en la copa? Dice que si lo mantenés una cantidad de tiempo, empieza a llover al revés. Gotas de agua empiezan a salir para arriba. Dice que algo está pasando ahí y que aparentemente con eso se crearía agua ordenada. Presión, sonido, luz, calor. Hace 2 semanas estuvo invitado Masaru Emoto en la reunión de agua de hace 2 semanas mundial. Hay un montón de tipos de energía que tienen impacto en el agua. Sí. Mucha gente le mostró evidencia de que los magnetos, los imanes, tienen una gran influencia en el agua. Y claro, si empezás con el agua, lo único que puede pasar es que se ordene. Para resumir, la cuarta fase del agua nos indica que toda superficie proteica tiene agua ordenada adherida que excluye solutos y partículas. Se crea una zona de exclusión alrededor de la capa llamada tensión superficial, donde se separan las cargas quedando negativas y positivas separadas, donde se absorbe la luz infrarroja que hace aumentar el flujo eléctrico y que nos da la energía. Ahí podemos entender un poquito la fotosíntesis humana. La energía sería la ecuación de H2O y no, como decía Einstein, de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En esa tensión superficial se genera una zona viscosa, como cristal líquido, donde las estructuras moleculares se reordenan en H3O2 y las propiedades ópticas del índice de refracción son distintas a las normales. No olvidar que todo esto ocurre en cada una de nuestras células. Así que si miramos todo esto de una manera holística, podemos comprender mejor tanto nuestra biología como lo que Stefan Lanka nos dice sobre el tejido pulmonar, que solo metaboliza grasa, es decir, tejido liposoluble, y no se alimenta de hidratos de carbono, para poder absorber de forma óptima la sustancia elemental que se encuentra en el aire en forma de burbujitas, es decir, lo que le llamaban prana. Espero que os haya gustado esta información y en breve resubiremos el informe que Stefan Lanka ha realizado sobre el agua Pi, entender el agua, reconocer la vida. Un saludo a todos y nos vemos pronto. No debe haber ayuda para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas. Nació con la ilustración, creció con mucha revolución y ahora vemos la revelación de cómo emprende su sujeción con su reinado de fausta opresión. La perspectiva de Russell ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura final se acaba de instaurar. Gobierno mundial, reducción poblacional, nuevo orden mundial, nueva era feudal.